Vamos a pasar ahora a una segunda parte que corresponde al planteamiento del problema de investigación. El planteamiento del problema, que no se refiere a la descripción del problema, es un hecho contundente en un trabajo de investigación. Cuando uno hace el planteamiento del problema, a lo sumo tendrá que tener 3 líneas y será en afirmación o fundamentalmente en pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos un trabajo de tesis vinculado al planteamiento del problema, decíamos, ¿de qué manera, por ejemplo, el liderazgo transformacional se relaciona con el trabajo en equipo, la satisfacción personal de la autoestima? Y obviamente cuando hacíamos esa relación, nosotros no identificábamos si había una relación directa o indirecta, pero sí preguntábamos de qué manera se daba esa relación. Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí un planteamiento del problema que me parece interesante, leérselos a ustedes. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes del programa de maestría en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad José Carlos Mariátegui durante el periodo 1999-2005? Aquí lo que tratamos de encontrar es cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes del programa de maestría en Marketing y Negocios. O sea, aquí hay una pregunta, el planteamiento de un problema. ¿Y cuál debe ser el problema en sí de este planteamiento del problema? Encontrar los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico. ¿Cuál es el problema en sí de este planteamiento del problema? El rendimiento académico. ¿Cuáles podrían ser las causas para que el rendimiento académico sea disminuido? Simplemente los factores socioeconómicos y culturales. Porque de hecho, que los factores socioeconómicos, factores sociales vinculados, por ejemplo, a la forma de vida, vinculados fundamentalmente a la conciencia colectiva, factores económicos, si es que tiene buenos ingresos o pocos ingresos, y obviamente los factores culturales de comportamiento frente a los hábitos de lectura. Hay familias, por ejemplo, en las cuales no hay un hábito de lectura y por lo tanto no están acostumbrados, no tienen una cultura de la lectura. Entonces, son factores que de una u otra forma van a afectar el rendimiento académico de ese maestrante. Y por esa razón, ese bajo rendimiento se constituye en un problema. Queremos señalar de que si no hay un problema, no hay investigación. Si usted, por ejemplo, me dijera a mí, y yo le preguntase a usted antes, ¿qué lo anima a estar en este curso de metodología de la investigación? Y usted me dice, para conocer la estructura, para conocer el método, realmente no estaríamos hablando el mismo idioma. A mí me gustaría que me dijera, yo tengo un problema en el rendimiento académico de mis alumnos. Yo tengo un problema en la violencia familiar de las familias tacneñas, moqueguanas, arequipeñas, cusqueñas, ayacuchanas, limeñas. A mí me gustaría que me dijera usted, por ejemplo, que la desnutrición es algo que a usted le preocupa, porque de antemano ya tiene usted un problema. Y si usted ha estudiado bien el problema, automáticamente podríamos estar hablando de una relativa solución. Pero al mismo tiempo también identificando las variables, pretendiendo alcanzar los indicadores y obviamente encontrando algunas preguntas de nuestro cuestionario que va a ser fundamental para la recolección de la información. Entonces, cuando por ejemplo Mario Bunge al respecto dice, en la investigación científica considera el problema científico como el primer eslabón de la cadena, él está diciendo, por ejemplo, que el primer paso es el problema, el segundo paso es la investigación científica y el tercer paso son los nuevos conocimientos científicos. Yo quiero agregarle algo a esta primera parte en la cual tratamos el planteamiento del problema. No siempre las investigaciones científicas pretenden alcanzar nuevos logros o aportes a la ciencia. No pretendemos, por ejemplo, ser un Howard Gardner que ha aportado con las inteligencias múltiples, porque vaya usted a saber cómo se educaba antes, al ricón quita calzón, y ahora, por ejemplo, o con la letra con sangre entra, y ahora, por ejemplo, se comprende al estudiante y se entiende que no solamente el que se pone a leer matemáticas y lenguaje es inteligente, sino que el que gusta del arte, el que gusta del fútbol, el que gusta de las relaciones humanas. Howard Gardner ha contribuido con 8 tipos de inteligencias a la ciencia psicológica y educativa. Nadie pretende alcanzar ese nivel. Tal vez pretendamos nosotros por lo pronto, repetimos, darle validez a la ciencia. Y en ese sentido podemos estar contribuyendo también al conocimiento científico.